Saludos amigas y amigos, el día de hoy, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la pared abdominal anterolateral, además de hablar de lo que es el conducto inguinal. Bueno, ya empezando hablando del tema, vamos a tener en cuenta que en la pared anterolateral del abdomen va a estar constituido por la piel, la fascia superficial, el tejido subcutáneo o celular, no, la fascia superficial de Camper, el tejido celular subcutáneo. Como número 4 vamos a tener la fascia profunda membranosa de Scarpa. Número 5, la fascia del oblicuo externo. Número 6 vamos a tener a los músculos, que estos van a ser el recto del abdomen, el piramidal, transverso del abdomen, oblicuo interno o menor del abdomen y el oblicuo externo o mayor del abdomen. Especificando más lo que es la fascia de Camper, va a ser de un grosor variable. Se continúa con la fascia superficial del muslo y del perine. En los hombres va a cubrir el pene, se une a la cara profunda de la fascia superficial y continúa dentro del escroto como una fascia indiferenciada que contiene músculo liso, el del dardos. En las mujeres es una parte de los labios mayores. Y la fascia de Scarpa, que va a ser en la capa profunda, en la parte inferior del muslo, por debajo del ligamento inguinal, se une a la fascia profunda del muslo, la fascia lata. En la línea media se inserta a la línea alba y a la sínfisis del pubis. Continúa en la parte anterior del perine, insertándose en las ramas isquiopubianas y en el borde posterior de la membrana del perine, llamándose fascia perineal superficial o fascia de Coles. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es la división topográfica de la pared abdominal como tal. Se trazan dos líneas verticales al nivel medio clavicular y medio inguinal, y las dos líneas horizontales a superior y a nivel del reborde subcostal e inferior del nivel de las crestas ilíacas. En el tórax se va a diferenciar clavicular, infraclavicular, external y mamaria. Y en el abdomen va a ser un poco más complicado. Vamos a tener el hipocondrio derecho, el epigastrio. En el hipocondrio derecho vamos a tener el hígado y la vesícula biliar. En el epigastrio vamos a tener el estómago, esófago, abdominal y cardias. El hipocondrio izquierdo, vaso. El flanco derecho, colon ascendente. El mesogastrio, asas intestinales. En el flanco derecho y vamos a tener el colon descendente. En la fosa ilíaca derecha, el apéndice o ovario derecho, hipogastrio, útero, vagina y recto. Y en la fosa ilíaca izquierda vamos a tener el colon sigmoideo y también el ovario izquierdo. Y bueno, empezando a hablar de lo que es la pared, la capa muscular, vamos a empezar a hablar primeramente músculo por músculo. Principalmente tenemos, bueno, primeramente al recto del abdomen. Va a tener dos inserciones, unas superiores y unas inferiores. En las superiores vamos a insertar 3 digitaciones o lengüetas también llamadas, que van a ser la externa, la media y la interna. La externa se va a insertar en la cara externa y el borde inferior de la mitad externa del quinto cartílago costal y extremidad de la quinta costilla. En la digitación media vamos a tener lo que termina en la cara externa, borde inferior del sexto cartílago costal, y en la digitación interna vamos a tener la cara externa y el borde del séptimo cartílago costal, además del ligamento condrosifoideo y la cara anterior del apéndice sifoides. En las inserciones inferiores vamos a tener al cuerpo del pubis en su cara anterior, en su parte anterior del borde superior y la cara anterior del pubis, la espina o tubérculo de la sínfisis del pubis en la cara anterior. El tendón recto se divide en dos. Va a ser un haz interno y un haz externo. El haz interno se va a entrecruzar en la cara anterior de la sínfisis del lado opuesto, y el haz externo desprende un haz llamado el ligamento de Henle, que más adelante vamos a ver que es un poco más indispensable para este tema, y en la base se va a insertar la espina del pubis y la cresta pectínea. La irrigación del recto del abdomen se encuentra por las arterias epigástricas superior e inferior e intercostales, además que su inervación va a ser por los nervios intercostales lumbares, ilio hipogástrico e ilio inguinal. La acción que va a dar este músculo van a ser dos.
La primera es la flexión del tórax sobre la pelvis cuando permanece fijo el pubis. Y 2, dobla la pelvis sobre el tórax cuando permanecen fijas las costillas. Siguiendo vamos a tener el músculo piramidal, que va a ser de forma triangular. En su base inferior va a estar situado por delante del inferior del músculo recto o del abdomen y se extiende del pubis hacia la línea blanca. Las inserciones se insertan al pubis en la cara anterior de la sínfisis junto con el recto mayor y el oblicuo mayor del lado opuesto. Las fibras terminan en la cara lateral de la línea blanca o alba, también llamada. Este músculo se encuentra incluido en la vaina del músculo recto del abdomen, que se forma por la aponeurosis de los músculos anchos del abdomen. Su irrigación va a estar dada por arterias cremastérica y epigástrica inferior. La inervación va a ser dada por nervios lumbares, hilo hipogástrico, hilo inguinal. Y su acción del músculo piramidal va a ser tensar la línea blanca o alba del abdomen. El músculo transverso del abdomen se va a tener 4 inserciones, que va a ser una costal en la cara interno-medial de la porción cartilaginosa de las últimas 6 costillas. La lumbar, que es del vértice de la apófisis transversa de las vértebras lumbares y a través de la lámina tendinosa llamada fascia toracocolumbar o aponeurosis posterior del transverso. La ilíaca se va a dar de la mitad de los 2/3 anteriores del labio interno de la cresta ilíaca y la inguinal del tercio externo del arco femoral. Las fibras musculares se dirigen horizontalmente hacia adelante y se comunican con una lámina tendinosa y la fascia anterior del transverso, que va a formar lo que es la línea semilunar de Spiegel. Esta se inicia en el borde del xifoides y por detrás del recto del abdomen y termina en el pubis por fuera de la espina o tubérculo pubiano. Además de tener un tendón conjunto o también llamado os inguinal, se inserta en el pubis en la sínfisis por delante del recto mayor y en la espina del pubis en la cresta pectínea del pecten o intermedio del ligamento de Gibbs-Bernat. La irrigación va a estar dada por arterias epigástricas superior e inferior y la musculofrénica. La inervación va a ser dada por los nervios intercostales del nervio ilio hipogástrico y el nervio ilio inguinal. La acción es un músculo de prensa abdominal, aplana la pared del abdomen y acerca las porciones inferiores del tórax. Oblicuo interno o menor del abdomen es un músculo en forma triangular aplicado sobre el transverso. Sus fibras se extienden desde la cresta ilíaca hacia las últimas costillas, la línea blanca o alba del pubis. Su origen va a tener igualmente 4 orígenes, igual que el transverso. Va a tener un inguinal, que son fibras musculares y tendinosas en el tercio externo lateral del arco femoral. Una ilíaca, que va a ser a 3 cuartos anteriores del intersticio de la cresta ilíaca. La tendinosa, que va a ser a cuarto posterior de la cresta ilíaca. La lumbar, que va a ser en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. Y de aquí se extienden en forma de abanico y terminan en la línea de inserción desde las últimas costillas del pubis. La inserción va a ser dada por fibras posteriores, medias e inferiores. Las posteriores van a ser oblicuas hacia arriba, adelante y se fijan en el borde inferior y del vértice de los 4 últimos cartílagos costales. Las fibras medias se continúan por una lámina tendinosa o fascia o aponeurosis del oblicuo mayor de la línea blanca. A nivel de los 2/3 superiores a lo largo del borde exterior del recto del abdomen, el músculo se va a dividir en 2 hojas, una anterior y una posterior. La anterior uniéndose a la fascia del oblicuo externo y la posterior uniéndose a la fascia del transverso. Las fibras inferiores van a nacer del arco femoral y que se proyectan primero por encima y luego por detrás del cordón o ligamento redondo. Se une a las fibras del transverso para formar un tendón conjunto u os inguinal, insertándose en el pubis y en la cresta pectínea o de pecten. Su irrigación va a ser dada por arterias intercostales, epigástrica inferior, epigástrica superior y musculofrénica. La inervación va a ser dada por nervios intercostales, iliohipogástricos y el nervio ilioinguinal. La acción es un músculo de prensa abdominal, igualmente que el transverso, y cuando se contrae de un lado gira en el tronco hacia este. Bueno, siendo este un músculo anexo, o bueno, no es como tanto que forma parte de la capa muscular, pero sin embargo casi siempre pasa desapercibido, es el músculo cremaster.
que se origina en el oblicuo interno y transverso, produce un reflejo de cremasteriano por el estímulo de la región interna del muslo. Las bolsas escrotales ascienden y son inervadas por el génito femoral y va a tener dos haces, un hace ilíaco y un haz externo o ilíaco, un haz interno pubiano. El externo va a estar conformado por haces del oblicuo interno y se inserta en el arco femoral o ligamento inguinal. Desde aquí asciende hacia la cara anteroexterna de la túnica fibrosa del cordón y de las bolsas, formando haces de la cavidad superior. El haz interno pubiano formado por fibras provenientes del haz cremaster externo y reunidos en la cara interna del cordón, en su trayecto asciende y se inserta en la espina o tubérculo del pubis. Bueno, después tenemos a lo que es el oblicuo externo o mayor del abdomen. Es un músculo delgado, ancho, que está por detrás y tendinoso por delante. Va a tener inserciones costales y la inserción terminal de la fascia del oblicuo. En las costales se va a originar de 7 a 8 digitaciones musculares y tendinosas en la cara externa o lateral del borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas. Es decir, que va a ser desde la quinta a la 12ª costilla. Las digitaciones se encaran una con otra en el serrato anterior y por arriba de la 6ª, 9ª costilla. Las lengüetas de origen costal del dorsal ancho. Desde las inserciones están sus fibras superiores que se dirigen en una línea media para formar la línea del alba. Las fibras medias oblicuamente que hacia abajo y hacia adentro hacia el pubis. Y las fibras inferiores ascienden verticalmente a la cresta ilíaca y al ligamento inguinal. Las fibras musculares se continúan con fibras tendinosas que se reúnen en la lámina denominada fascia o aponeurosis del oblicuo externo mayor. La inserción terminal de la fascia del oblicuo termina en las fibras superiores en inserciones de la línea blanca o alba y las fibras medias inserciones pubianas. En las inserciones de la línea blanca o alba por delante de la fascia del oblicuo mayor, juntamente con el oblicuo interno, pasan en la cara anterior del recto del abdomen y se entrecruzan en el lado opuesto. Las inserciones pubianas de las inserciones se efectúan por medio de 3 cintillas oblicuas, hacia abajo y hacia adentro, llamadas pilares. Estos pilares van a ser el pilar externo, interno y posterior. El pilar externo se inserta en la espina o tubérculo del pubis, prolongándose en su cara anterior del hueso. El interno pasa delante de las extremidades inferiores del recto mayor del piramidal y se entrecruza en la línea media con el tubérculo opuesto. Y en el pilar posterior vamos a tener que desciende a este pilar posterior, también es llamado ligamento de Coles o ligamento de reflejo. Desciende por detrás del pilar interno y entrecruza la línea media y se va a insertar ya en 3 estructuras, que va a ser en el pubis, en el ángulo de la sínfisis de la espina o tubérculo, en la espina o tubérculo del pubis, y la extremidad interna y medial de la cresta pectínea o pecten. Siguiendo a las medias vamos a tener las fibras inferiores de inserciones ilíacas. Se van a insertar en la mitad anterior del labio externo de la cresta ilíaca. Las fibras posteriores que se insertan están separadas generalmente por el dorsal ancho y un intervalo en forma de triangular, que es el triángulo GL petit o triángulo lumbar. Las fibras inferiores del arco femoral se insertan a lo largo del ligamento inguinal o arco femoral. Vamos a tener también fibras arciformes que del músculo oblicuo mayor se extienden sobre el tendón aponeurótico en el músculo, denominándose fibras arciformes o intercolumnares. Se divide en 2. Arciformes intercolumnares externas o arciformes o intercolumnares internas. Las externas parten de la espina ilíaca anterosuperior y de la parte externa del arco femoral o ligamento inguinal para aplicarse luego sobre la cara anterior de la fascia del oblicuo externo. Las internas son inconstantes, proceden del oblicuo externo del lado opuesto y en su trayecto describen una cavidad infero-interna rodeando el ángulo superior del orificio externo. Su irrigación se encuentra dada por arterias intercostales de las torácicas 5-12, de las 5 a la 12,
la epigástrica superficial y la circunfleja ilíaca superficial. La inervación va a estar dada por el nervio lumbar, los nervios intercostales igualmente de la torácica 5 a la torácica 12, los nervios ilio-hipogástrico e ilio-inguinal. La acción es un músculo de prensa abdominal que contrae de un lado y gira en el tronco hacia el lado opuesto en la contradicción bilateral con la pelvis y fija el tórax e inclina la columna vertebral. De esta manera conjunta, la principal función de los músculos de la pared anterolateral del abdomen es comprimir las vísceras abdominales, interviniendo así en el acto de micción, defecación y la expiración forzada, el vómito y el parto. Como ya habíamos redactado un poco antes algo de la fascia transversalis, es momento de dar pie a esta misma, que esta va a ser parte de la aponeurosis de la cavidad de la parte abdominal anterolateral. Primeramente vamos a tener la fascia de revestimiento, como también es llamada, la fascia transversalis o fascia transversal. Va a ser una fascia delgada que recubre la cara profunda de la pared muscular, formada así en totalidad por el transverso. La fascia transversalis en su parte superior es celulosa y es difícil la diferenciación con la fascia subperitoneal. En los haces de refuerzo de la fascia transversalis vamos a tener a la cintilla iliopubiana, el ligamento de Henle y el ligamento inferoalveolar o de Hasselbalch. También vamos a tener otras fascias aparte de esta, que va a ser la fascia de inserción de los tendones faciales o aponeuróticos. Son láminas tendinosas donde pueden terminar tres músculos anchos: el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Las láminas llegan a constituir la vaina de los músculos rectos del abdomen y la línea blanca o alba también llamada. Bueno, continuando, vamos a tener que hablar también de algunas estructuras que van a ser dependientes de la vaina de los rectos. Estas estructuras también ya hemos mencionado anteriormente, como el arco de Douglas, la línea blanca o alba, el ligamento interfoveolar del Hasselbalch y el ligamento de Littler. Empezando con el arco de Douglas, va a ser un arco tendinoso de concavidad inferior que constituye el límite en la porción tendinosa superiormente y fibrocelular inferiormente de la lámina posterior de la vaina de los rectos. La línea blanca o alba es un rafe tendinoso medio que se extiende los músculos rectos desde la cara anterior del apéndice sigmoides hasta el borde superior de la sínfisis pubiana. Está constituida esencialmente por el entrecruzamiento de fibras tendinosas de los músculos oblicuo externo, interno y el transverso del abdomen. También vamos a tener, como ya lo mencionábamos, el ligamento interfoveolar de Hasselbalch, que va a ser una cintilla fibrosa, delgada, inconstante, que nace de la extremidad externa y lateral de la línea arqueada o arco de Douglas. Desciende confundido por la fascia transversales y penetra justamente en el ligamento redondo en la mujer o el cordón espermático en el hombre. Y el ligamento de Littler constituye la porción más externa o lateral del ligamento inferoalveolar de Hasselbalch y bordea el anillo profundo del conducto inguinal por arriba y por dentro y por abajo. Y bueno, continuando, aparte de los músculos, vamos a tener lo que son importantes ligamentos. Primeramente vamos a hablar de lo que es el ligamento inguinal de Poupart o Vesalius. Esta va a tener fibras propias, fibras de la fascia o aponeurosis del oblicuo externo. El ligamento iliopúbico o cintilla iliopectínea de Thompson y el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. En las fibras propias va a constituir el ligamento inguinal externo de Henle, que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del tubérculo del pubis. En las fibras de la fascia o aponeurosis del oblicuo externo, que van del arco femoral o ligamento inguinal, se enrollan por delante y por detrás y fuera hacia adentro, formando en general la concavidad superior. En fondo está ocupado por fibras propias y va a tener dos vertientes: una anterior, que se va a continuar con la fascia del oblicuo mayor, y una posterior, que es el ligamento inguinal. El ligamento iliopúbico o cintilla iliopectínea de Thompson va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del tubérculo del pubis, pero en algunos llega hasta la línea blanca del alba, situándose por detrás del músculo transverso del tendón y de su os inguinal y del ligamento de Henle. Por delante la fascia transversalis, su borde
Y bueno, ahora por fin llegamos a hablar de lo que es el conducto inguinal. Va a ser un espacio de 4 a 5 centímetros que va a estar conformado por planos subyacentes de la fascia. Por el conducto pasan el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Su pared anterior está constituida por 3 músculos, el oblicuo externo, fibras arciformes. Y la pared superior está formada por los haces más inferiores del oblicuo interno y el transverso del abdomen. La pared inferior se encuentra constituida por el ligamento femoral o ligamento inguinal también llamado. En la pared posterior, esta pared va a estar constituida por el ligamento de Henle, el pilar posterior del conducto inguinal o ligamento de Coles, el tendón conjunto u os inguinal, la fascia transversalis o la fascia transversa. En el ligamento de Henle es una expansión lateral del tendón del recto del abdomen y termina en la espina del tubérculo del pubis y la cresta pectínea o pecten. El ligamento reflejo de Coles o pilar posterior proviene del oblicuo externo, del lado opuesto se encuentra detrás del pilar interno y termina del pubis, ángulo en la espina y en la cresta pectínea o pecten. El tendón o conjunto u os inguinal procede de la reunión de las fibras del oblicuo interno y del transverso. Es oblicuo hacia abajo y hacia adentro. Termina en la cresta pectínea y delante del ligamento de Henle. La fascia transversalis recubre la cara profunda de la capa musculotendinosa de la pared anterolateral del abdomen y a nivel del conducto inguinal se encuentra por detrás del transverso tendón conjunto u os inguinal del ligamento de Henle y del recto del abdomen. La fascia es reforzada por ligamentos de Hasselbalch e interfibular y la cintilla iliopubiana. El ligamento de Hasselbalch va a estar constituido por fibras de la fascia del transverso colateral, da a desprender un segmento externo del arco de Douglas y desciende por detrás de los vasos epigástricos hacia el orificio profundo. El ligamento de Lidle es reforzamiento lateral del ligamento interfoveolar que bordea el anillo inguinal profundo. La cintilla iliopúbica se extiende de la espina ilíaca anterosuperior de la espina del tubérculo del pubis y de la línea blanca. Forma parte del arco femoral y pasa por debajo del anillo profundo y se divide en 2 fibras, de las espinas del pubis y de la línea alba. En el punto débil vamos a denominar a la pared o espacio conformado por el ligamento inferior o Hasselbalch por fuera, el tendón conjunto u os inguinal por dentro, la cintilla iliopubiana por abajo. En ese punto la pared posterior solamente está conformada por fascia transversalis o fascia transversal. Es el punto de hernias inguinales indirectas, ya que las directas van a pasar directamente por lo que es el conducto inguinal. El triángulo de Hasselbalch está formado por el recto del abdomen, la arteria epigástrica profunda inferior y el ligamento inguinal. También es un punto de hernias inguinales directas. Es la contraparte. El orificio o anillos inguinales. El orificio o anillo inguinal del conducto inguinal está comprendido por 2 haces tendinosos, el oblicuo mayor externo, los pilares interno medial y externo lateral. Los orificios profundos del conducto inguinal, el borde libre está conformado por el borde libre del orificio profundo formando la reflexión de la fascia transversalis hacia abajo, y el borde corresponde al ligamento interfoveolar o Hasselbalch, a la cintilla iliopubiana. El contenido del conducto inguinal contiene el cordón o ligamento redondo del útero, los ramos genitales y los nervios ilio-hipogástricos e ilio-inguinal del genito femoral. El triángulo lumbar de J.L. Petit o J.L. Petit, sus límites van a ser por fuera o lateralmente el borde posterior del oblicuo externo, por dentro medialmente el borde externo o lateral del músculo dorsal ancho o latismo del dorso, y por abajo la cresta ilíaca. Este nivel de la pared abdominal solo está formado por el oblicuo menor o interno y el transverso del abdomen, por lo que se constituye en un punto débil y potencialmente herniano, y la variedad de la hernia lumbar. Y bueno, ya casi finalizando, vamos a tener lo que es el triángulo o cuadrilátero lombos costo abdominal de Griffin o Les Shaft.
El espacio denominado triángulo lumbo-costoabdominal de Greenfeld está aplicado a la fascia del transverso y directamente cubierta por el dorsal ancho latismo dorso, por lo que resulta un punto débil de la pared y por consiguiente una región herniana. Sus límites van a ser por fuera el borde posterior del oblicuo interno, por dentro medialmente el borde externo o lateral de los músculos espinales o músculo erector de la columna, por fuera y arriba la duodécima costilla, por atrás el serrato mayor o posterior inferior contiene la arteria y el nervio subcostal. La resistencia de la pared del triángulo de Greenfeld o lumbo-costoabdominal es variable. El cuadrado del lumbar cubre la cara anterior de la aponeurosis del transverso y la porción indirecta del triángulo. Por fuera de el músculo, la pared abdominal solamente está constituida por la fascia posterior del transverso. El triángulo de Greenfeld también va a estar cubierta por atrás por el dorsal ancho o latismo dorso, siendo esta la segunda zona del verdadero punto débil de la región.